profesionales del aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de productos y garantías en Duventus. El día de hoy vamos a ver el segundo módulo de la capacitación certificación online de Duventus. Recuerden que los procesos o la información que estamos ofreciéndoles es aplicable para cualquier equipo, no es exclusivo para los equipos Duventus. Recuérdelo muy claro. Ahorita también les quiero recordar que el módulo 1 lo tenemos todavía en YouTube, por si alguno de ustedes no lo ha visto o si alguno de ustedes se acaba de registrar, lo puede ver en YouTube todavía. Vamos a tener ahí ese módulo todavía en YouTube para que ustedes lo puedan observar y podamos empezar. Vamos a ser un poco tolerantes. Yo sé que es una época de trabajo, de mucho trabajo ahorita, entonces vamos a darles esa flexibilidad de que ustedes puedan observar el módulo y puedan ustedes acceder al primer módulo y mantener esa continuidad. Acuérdense que pues la idea de la certificación es que tú conozcas de cada módulo lo que te interese, pero que al juntar los 14, 15 módulos que vamos a ver de capacitación, la aplicación te va a dar tu ponderación o tu grado de capacitación como un técnico oro. Si ves 1, 2 o 3 módulos, pues cada módulo te va a dar una medalla de bronce. Si ves todos los módulos pero no pasas el examen que vamos a hacer al final, pues vas a tener una medalla de plata como técnico plata. Pero si ves todos los módulos y tienes una calificación aprobatoria, pues vas a tener tu medalla de oro como técnico certificado. Ese certificado va a ser virtual, va a estar en la aplicación y te va a conllevar algunos beneficios como un técnico certificado, algunos descuentos, algunos programas que vamos a implementar ahí para que estén muy pendientes. Bueno, empezando en lo que es el tema de hoy, vamos a ver algunos conceptos básicos que se aplican en lo que es el aire acondicionado y refrigeración. ¿Cuáles son esos conceptos o qué es lo que vamos a tener ahorita de temario? Pues vamos a ver los fundamentos, o sea, algo de historia en general. No vamos a meternos mucho en lo que es la historia del aire acondicionado, vamos a platicar un poco de lo que es el nacimiento o cómo se empezó el hombre a crear esa necesidad de confortabilidad, de tener ambientes o espacios agradables. Vamos a tener también algunos otros definiciones como son los conceptos básicos, propiedades físicas de la materia, la presión y el vacío, trabajo, potencia, energía, temperatura, calor, estado de la materia y medidas de calor. Son definiciones, son conceptos que son teóricos 100%, pero son muy buenos para entender, para comprender lo que es el proceso del aire acondicionado, ¿sí? Hay partes del aire acondicionado que muchos no logramos captar todavía, del trabajo, de lo que afecta a la humedad relativa, de lo que afecta la actividad física en el lugar donde se va a refrigerar o se va a acondicionar el ambiente, las cosas, lo que es carga térmica, lo que produce calor sensible, calor latente, el por qué el refrigerante reacciona, no reacciona. Entonces, todos esos conceptos pues vamos a tratar de darles una explicación básica y vamos a tratar de que entendamos un poco lo que son esas partes de lo que es el inicio del aire acondicionado y refrigeración, ¿sí? Entonces, damos inicio en la historia del aire acondicionado. Los primeros seres humanos, o vamos a dividir un poco lo que es el aire acondicionado de un trabajo, de un equipo, de la implementación de una máquina en sí para producir un frío en un ambiente, ¿sí? Y más para atrás, antes de las máquinas o de la era industrial, por así decirlo, pues lo que era la refrigeración, ¿cómo decirlo? Como artesanal, no artesanal, sino más empírica, por así, ¿sí? ¿Qué es? Los egipcios, en sus aposentos, cuando ellos querían
darle confortabilidad al aposento, al lugar donde ellos tenían sus lugares de descanso, ponían mantas húmedas. Entonces, la humedad hacía que el aire que frotaba o que chocaba con la manta bajara la temperatura, y cuando entraba al lugar que estaba refrigerando, por así decirlo, bajaba la temperatura, que sería algo así como si fuera un enfriador evaporativo o un cooler, como los conocemos acá para el lado del norte. Entonces, esa parte de la refrigeración eran los primeros vestigios de lo que era el ser humano pensar en que el lugar donde está debe estar confortable. Si nos venimos acá a lo que es México, los lugares, lo que es los edificios antiguos, háblese de Guanajuato, de Hidalgo, de todo lo que es el México histórico, que es en el centro del país, los monjes o las personas que hacían los edificios, las casas, por así decirlo, ponían unos ductos que hacían que el aire que circulaba en la parte superior entrara por esos ductos, por esos, como si fueran chimeneas invertidas, y al llegar a la parte inferior de la casa o a lo que era como el sótano, llegar a una temperatura de entre 8 y 10 grados. Entonces ellos lo que hacían era guardar los alimentos en esas partes. Como eran lugares que no recibían el sol y no proliferaban bacterias y bajaban la temperatura, lo podían usar como refrigerador. Otra condición que usaba mucho el ser humano empíricamente es la construcción de las casas. Las construcciones de las casas con techos altos producen menos calor al interior. Las casas con 2 aguas producen menos calor al interior. Entonces, todo eso era refrigeración empírica, ¿sí? Era un diseño, no era una máquina que entraba y hacía el trabajo. O sea, a partir de 1900 en adelante empieza la era industrial, empieza a nacer el mecanismo que mueve, salen los primeros carros. Recuerden que un compresor tiene una similitud a un motor de un carro. Entonces empieza a salir esa similitud, empieza a salir esa producción, esa era industrial, y nacen los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Los primeros gases refrigerantes, pues altamente contaminantes, pero muy efectivos para lograr un enfriamiento. Hay una evolución, con los refrigerantes, hay una evolución con los equipos de aire acondicionado, de ser tipo ventana a ser mini split. Luego ya estamos ahorita en la migración de lo que es el tipo de refrigerante, de un refrigerante R22 a un 410, a un R32. Entonces siempre hay una evolución en el equipo de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque en la casa, en la industria, en el comercio, el aire acondicionado es el que consume entre el 60 y el 80% de la energía del lugar. Entonces nace inverter, nace lo que es sistemas BRF, sistemas inverter centrales. O sea, todo eso va evolucionando ¿a qué? A eficiencia. Y la eficiencia es lo que va a ir mandando en la evolución del equipo de aire acondicionado. Consumir menos energía, generar más frío y tener equipos más compactos, no tan voluminosos, vaya, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, es algo así de lo que ha pasado con la evolución del equipo o del aire acondicionado, lo que es la climatización. Pero en sí la idea es que ustedes tengan una referencia de lo que era una climatización antes de y después de la era industrial, ¿sí? Ya entrando en conceptos, en definiciones, algunos conceptos básicos que vamos a ver ahorita son más aplicados al área de la termodinámica. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ciclo del aire acondicionado es un ciclo que se llama el ciclo de Carnot invertido, que es un ciclo que genera un movimiento, una energía, o mueve un refrigerante que lo sobrecalienta para poderlo condensar, evaporarse, enfriar y volver a hacer otra vez un trabajo de condensación. Es un ciclo invertido, le dicen un ciclo invertido, y por eso consume o demanda energía en alto volumen. Por ejemplo, un compresor pues es el que consume más energía. ¿Por qué?
porque tiene que hacer que un refrigerante, al comprimirse, eleve temperatura, eleve presión, para condensarse, evaporarse, expandirse, evaporarse y hacer el proceso de enfriamiento. Entonces, los conceptos termodinámicos están muy ligados a lo que es el aire acondicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque son cambios de temperatura, calor, energía, y todo eso está ligado directamente al funcionamiento del equipo de aire acondicionado. Algunas de las propiedades de la materia o de las sustancias, más específico lo que vamos a nosotros a enfocarnos es los estados de sólido, líquido, gaseoso de la materia, ¿sí? Acuérdense que de sólido pasa a líquido, de líquido pasa a gas, y de gas puede volver, pero debemos de cumplir con esos estados de la materia, ¿no? Pasar de líquido a gas, de sólido a líquido, de líquido a gas, y volver a retornar, en teoría, ¿no? Porque hay procesos que pueden brincar cierto punto y es cuando se demanda energía, como es el caso de la expansión. Tienes un líquido que pasa por un capilar, se expande, y al expandirse baja temperatura y baja presión, y deja de ser un líquido saturado, pasa a un vapor saturado, y es un cambio en el estado de la materia, ¿sí? Algunos otros puntos que podemos observar o que podemos tomar en cuenta, pues es la oxidación, el punto de ebullición, la densidad, que son algunas de las propiedades de los gases o de las materias que pueden estar relacionados a lo que es el aire acondicionado, ¿no? Entonces, otros puntos serían la masa, el volumen, el peso, que cada uno de ellos tiene un peso específico en lo que es el trabajo de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Otro punto de referencia u otro punto de observación, otro concepto, que es la presión. Recuerden que la presión es lo que ejerce la columna el aire que está en nuestra parte superior, esa presión que es la que condensa, la que evapora, la que ayuda a los gases a fluir o a condensarse, se expresa como una presión absoluta, la que suma la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? La presión atmosférica es la que normalmente tenemos a nivel del mar, que varía en base a cuando tú vas subiendo por alguna montaña o vas subiendo a una ciudad que es más alta. Entre más alto estés del nivel del mar, tienes menor presión atmosférica, ¿sí? Es mínimo lo que varía, pero a fin de cuentas sí puede afectar en el trabajo de algún refrigerante en específico de los equipos de aire acondicionado. Y la presión manométrica es la que nosotros medimos con los manómetros que usamos como herramientas, ¿sí? Que esa es la suma de la presión atmosférica más la presión que tiene el equipo al momento de estar trabajando. Hay algunos manómetros digitales que puedes separar cuál es la manométrica o la absoluta. ¿Por qué? Porque le resta esa parte de la presión absoluta, pero la idea es que observemos o tomemos en cuenta cuál es la presión que realmente nos va a servir a nosotros, que en este caso es la manométrica, ¿no? Porque esa ya lo tiene implícita el manómetro al momento de hacer las revisiones. El vacío, que es la ausencia de la presión, después de la presión manométrica, al momento de tú hacer un vacío, empiezas a quitar esa presión atmosférica, hacer un vacío para llegar a un cero absoluto. Pero acuérdense que para llegar a un cero absoluto en una presión es casi imposible, ¿sí? Necesitaríamos tener un sistema 100% hermético para poder llegar a un cero absoluto. ¿Qué es lo que medimos con el vacío o con el vacúmetro? Los micrones, que es las partículas de gases no condensables que quedan dentro de las tuberías y que la bomba de vacío es la que se encarga de sacarlos. Entonces, hay un fenómeno que se produce cuando tú haces un vacío, que es que el agua, el vapor,
hierven a temperatura ambiente. Si tú bajas la presión a un nivel de vacío y tienes una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, el agua va a hervir. Y ese efecto lo provoca la bomba de vacío al sacar el aire, al sacar los micrones, ¿sí? Entonces, si por alguna razón adentro del tubo, del kit de instalación, tenemos un vapor, ese vapor tiene que salir mediante la ayuda de la bomba de vacío. Y ese trabajo lo hace una bomba de vacío, no cualquier otro tipo de artefacto que usen para retirar el aire dentro de las líneas de instalación o del proceso de vacío. Es una bomba de vacío, esa es la que se debe utilizar para sacar ese gas, ese aire, ese vapor de agua y producir un sistema hermético que ayude a que el refrigerante no se oxide, a que el aceite que contiene el compresor no se oxide y trabaje de forma inocua o pura, ¿sí? Entonces, tenemos presión absoluta, que es la atmosférica más la manométrica. Tenemos presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera, por así decirlo, o lo que es los gases que hay a nuestro alrededor hacia la parte inferior de la Tierra. Y la presión manométrica, que es la que resulta después de la atmosférica, ¿sí? ¿Qué más tenemos en conceptos? Trabajo, potencia y energía, ¿no? Muchas veces tenemos el concepto de trabajo, potencia y energía como uno solo, pero hay diferencias, ¿no? Energía es todo aquello que permite realizar un trabajo. Trabajo es la medida de la energía que el cuerpo transfiere a otro para desplazarlo. Que quiere decir que para trabajar tú requieres un esfuerzo para hacer algún movimiento, para hacer algún trabajo en sí o una actividad, por así decirlo. Y la potencia, pues es lo que rápido o lo que tú necesitas para hacer este trabajo de forma eficiente, por así decirlo. ¿Qué es la energía? Enfocado ya a lo que es aire acondicionado, pues es la capacidad que tiene el equipo de retirar un calor, que serían los BTUs, o las calorías, o los watt térmicos. ¿Qué es un trabajo? Pues es lo que se esfuerza el compresor en mover el refrigerante, en comprimirlo, en descargarlo, en succionarlo, ¿sí? Y la potencia, pues es lo que consume el compresor para hacer el trabajo de mover el refrigerante y hacer el intercambio de energía entre lo que es el aire caliente con el aire frío al pasar por el serpentín del evaporador. Entonces ahí podemos relacionar un poco los tres conceptos, pero no ligarlos como uno solo, ¿no? Se puede confundir de repente uno con la aplicación de esas terminologías, pero lo importante es determinar cuál es el que realmente aplica en el caso de alguna definición. Otro concepto que usamos mucho en lo que es el aire acondicionado es la temperatura, ¿sí? ¿Qué es la temperatura? Es la medida de la intensidad o cantidad de calor que posee un cuerpo. Determina la dirección de cuál fluye el calor. Temperatura es la cantidad de calor que tenemos en el cuerpo y de dónde va a fluir. Y el calor es la cantidad de la energía que tiene contenido ese cuerpo. La temperatura siempre se pasa del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y siempre va a llegar a buscar la estabilidad. Que si los dos cuerpos están juntos, los dos masas, van a tener que le va a pasar del transferir calor del cuerpo más cálido al cuerpo más frío para igualar la temperatura, ¿sí? Entonces, algunos de los grados que se utilizan, las temperaturas absolutas, por así decirlo, el Kelvin y el Rankine, y lo que usamos normalmente dependiendo del sistema métrico en el cual tengamos, donde estemos trabajando, porque puede ser que sea Estados Unidos o aquí en México, sería el Celsius para lo que es México, para el sistema métrico, y el Fahrenheit para el sistema inglés, ¿sí? Entonces, la energía calorífica fluye de la zona de alta temperatura a la de baja temperatura, y la de mayor o menor temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de energía cinética que poseen las partículas que forman los átomos. O sea, es un movimiento. Cuando los átomos se mueven, producen un calor, una energía, y eso se transfiere a calor, y el calor se representa en una temperatura. Es la escala, cómo se mide el calor, por así decirlo.
¿sí? Otro concepto, el calor. El calor es definido con la forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos, como lo decíamos ahorita, a diferentes zonas de un mismo cuerpo o cuando se encuentran a distintas temperaturas. Algunos de los mecanismos de transferencia pues es la conducción, que es cuando tú tocas un objeto caliente y pasa el calor del objeto caliente a tu mano, por así decirlo, una quemada. La convección, que es cuando se transfiere por ascenso o por gas, que sería el vapor, cuando está hirviendo el agua. Entonces ese vapor que se ve que está fluyendo, si tú le pones la mano en la parte superior, pasa el calor y te lo transfiere a lo que es la mano. Y por radiación, que es mediante las ondas que produce la lumbre, las ondas de calor o la radiación en sí del calor. Cuando tú agarras un cable que está caliente, pues está radiando calor, que es muy diferente a un vapor, ¿sí? Entonces, hay otros tipos de calor, que es el calor sensible, el calor latente, los cuales, dependiendo aplican para cada cuerpo, ¿no? Un calor que se está moviendo, un cuerpo que se está moviendo produce un calor latente, y un cuerpo que está en reposo produce un calor sensible, ¿sí? En cuanto a los estados de la materia, que es el otro concepto que tenemos para estudiar, es de sólido a líquido. Se hace una fusión porque se derrite mediante el calor. De líquido a vapor igual, se hace una vaporización para convertirlo en gaseoso. Si está en gaseoso y se va a convertir a líquido, se hace una condensación, que es cuando tenemos el vapor del ambiente fluyendo por el serpentín del evaporador. Al tocar las aletas frías, ese vapor que está fluyendo con el aire se condensa, y es cuando empieza el evaporador a descargar por los desagües lo que es la condensación del agua, ¿no? Que esa agua que sale por el equipo es el agua que está en el aire que está circulando dentro del cuarto. Y la solidificación, que es pasar de líquido a sólido, ¿no? Que es cuando el agua alcanza su punto de solidificación, que es aproximadamente entre los 0 y 4 grados centígrados para que sea sólido, y es cuando hay un hielo, que se produce el hielo. Entonces, cuando el equipo o el serpentín del evaporador produzca menos de 4 grados centígrados y haya demasiada humedad en el ambiente, puede producirse un tipo de escarcha. ¿Cuándo se produce la escarcha? Pues cuando falta refrigerante, porque tenemos bajo volumen y hay baja temperatura en el serpentín, o cuando hay demasiada humedad y tenemos demasiado baja la temperatura, trabaja el compresor demasiado tiempo, esa humedad llega a contenerse en el serpentín, y como hay demasiado frío, empieza a congelarse, y el congelamiento es progresivo, ya que empieza a haber escarchas o gotas de lo que es el copito de nieve, como decimos por ahí, pues empieza otra vez a generarse ese hielo, y es progresivo, no lo vamos a parar con nada hasta que se apague el equipo, ¿sí? Otro concepto, que son las unidades de calor, o las medidas de calor y energía térmica, ¿sí? Nosotros usamos BTUs, pero también hay kilocalorías por hora y hay watt térmico, ¿sí? Un BTU es aproximadamente 3.412 watts térmicos. Una kilocaloría son 3.968 BTUs. Entonces, son conversiones, es la unidad de calor, es como tú puedes medir la cantidad de calor que tu equipo o que tu cuarto está generando. Eso lo vamos a ver ya específicamente en lo que es la carga térmica, ¿sí? La caloría es definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados centígrados. La unidad británica, que es el BTU, es la cantidad de calor definida necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua de 63 a 64 grados Fahrenheit, ¿sí? Nosotros usamos mucho lo que es el BTU. Las especificaciones de la NOM, las certificaciones, ya manejan watts térmicos, ¿sí? Entonces,
esa especificación ya es más del sistema métrico internacional. ¿Qué otra unidad de calor se usa mucho? Pues en Sudamérica se usa mucho la caloría, la frigoría, los joules también son medidas de calor, porque son medidas que también se pueden representar en energía. Acuérdense que el calor es una energía contenida y está buscando nada más explotar, ¿no? ¿Sí? Otro concepto básico, lo que es la temperatura. La temperatura, de la temperatura pasamos ya a lo que es el proceso de revisar ya lo que es el enfriamiento del equipo. Cuando nosotros dominemos estos conceptos básicos de lo que es la teoría de lo que es el equipo o la termodinámica, vamos a lograr entender muchos procesos que hace el equipo, muchas fallas que puede haber en lo que es el equipo de aire acondicionado, y eso va a solucionarte y a ampliar tu entendimiento del trabajo del equipo de aire acondicionado. Algo o un proceso muy básico, cuando tú estás instalando, cuando arrancas por primera vez tu equipo, tienes un calor latente, un calor sensible en los muebles, un calor latente en las personas, en la humedad que está en el ambiente, el cual el equipo de aire acondicionado va a retirar. El equipo de aire acondicionado sirve para retirar el calor mediante el proceso de producción de frío, ¿sí? Acuérdense que el equipo no produce calor, aunque se mida la capacidad en una unidad térmica, no produce un calor, combate ese calor. Entonces todo lo que está dentro de un cuarto produce cierta cantidad de calor, y ese calor es el que el equipo debe de bajar para mantener una temperatura estándar de 24 a 26 grados. ¿Cómo lo hace? Pues mediante el proceso de compresión, condensación, expansión y evaporación. Cada uno de ellos juega con las temperaturas. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, muchas veces es mejor checar intercambios de temperatura que estar retirando refrigerante y poniendo refrigerantes nuevos. Se los comento esto porque es algo muy común, es una muy mala práctica que hacemos algunas veces los técnicos, echarle la culpa al refrigerante de lo que no está haciendo el equipo de aire acondicionado. Nosotros que tenemos contacto directo con las fábricas, les podemos asegurar que el refrigerante es uno de los insumos que más cuida la fábrica, porque es uno de los que más les genera costo, lógicamente, ¿no? Fuera de lo que es el compresor y lo demás, pero el refrigerante es uno de los que más le genera costo. Entonces, es poco probable que el equipo venga con refrigerante de más. Sí es algo probable que pueda haber alguna eventualidad y pierda el refrigerante, pero nunca va a venir sobrecargado. Entonces, si tú instalas un equipo y ves alta presión, no quiere decir que el equipo venga con refrigerante de más. Quiere decir que hay demasiado calor en el cuarto y el refrigerante está reaccionando a esa temperatura. Y eso tú lo puedes validar sacando el salto térmico del evaporador, que es la temperatura de retorno menos la temperatura de inyección, el salto térmico del condensador, que es la temperatura de succión o del ambiente, menos la temperatura de la descarga. Todos llevan un parámetro de operación para que tú puedas validar si realmente hay un intercambio de temperatura y puedas determinar qué es lo que está pasando. Igual con el volumen de aire. Si el volumen de aire es bajo, es porque el serpentín del evaporador está muy pegado a lo que es la parte superior del techo, y eso hace que el equipo no jale el aire suficiente y limita la capacidad de intercambio de temperatura entre el aire del ambiente o del lugar y el serpentín para lograr un enfriamiento pleno. Entonces, todos esos conceptos básicos ayudan a que un buen técnico, a que un profesional pueda entender, razonar y ofrecer buenos diagnósticos a los usuarios, ofrecer buenas opciones de procesos de instalación, sabe por qué el equipo pierde capacidad de enfriamiento, sabe por qué el equipo consume demasiada energía, sabe por qué el equipo debe de manejarse de 24 a 26 grados centígrados. ¿Por qué? Porque conoce los conceptos básicos.
¿sí? Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta por ahí. A ver, vamos a ver. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Cero. Muy bien, señores. Este fue el segundo módulo. Si tienen alguna duda con referente a algo que acabamos de ver, escríbanlos ahí en los comentarios. Recuerden que ahorita les vamos a poner el código para que lo puedan acceder o accesar a lo que es la aplicación y les dé la asistencia al módulo virtual. Una explicación así breve de lo que es el proceso. Recuerden que ustedes entran a la aplicación, seleccionan el módulo. Cuando tú lo seleccionas, te registras, ya estás dentro del módulo. Te va a pedir el código o lo va a sugerir, pero tú lo vas a poner hasta ahorita que vamos terminando lo que es la presentación, y ahí te lo vas a ingresar para poder liberar o hacer como que registraste tu existencia, ¿sí? Es un proceso muy similar a cuando estamos haciendo los cursos de actualización. Para que les llegue el certificado, pues tú te registras, te liberamos la asistencia y te llega el certificado. Recuerden que dentro de 2 viernes más pues vamos a venir con el módulo 3. Ya vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya a ver lo que es especificaciones ya de lo que es aire acondicionado. Vamos a ponerles el temario ahí con tiempo para que lo vayan visualizando, y cualquier duda, como les comento, que tengan ahí a la mano, con toda confianza pueden escribirnos y les vamos a ir dando respuesta a sus dudas, ¿no? Señores, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Roberto Luzanille, gerente de producto y garantías en Duventus. Recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación, y agradezco que se des ese tiempo de capacitarte, ¿sí? Es una inversión, no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Entonces, cuídense, acuérdense que ahorita está bravo la quinta ola, cuídense y nos vemos dentro de 15 días para el módulo 3. Hasta luego, señores.